El siguiente punto, aunque no es muy extenso, es bastante breve de hecho, quisiera dar una pequeña justificación que es en el mismo tenor que cuando presenté la iniciativa, que tiene que ver con la modificación de nuestro Código Penal para crear un delito nuevo, que es el delito de la pederastia, el abuso sexual a nuestros menores. Es sorprendente que en nuestro Código Penal no existía ese delito, existía en el Código Penal Federal, así que cuando alguien cometía este delito, íbamos nosotros con un Ministerio Público Federal y no con un Ministerio del Fuero Común. Entonces, hubo modificaciones y una discusión en el Senado de la República al final de la legislatura pasada, donde los senadores conminaron, expusieron y solicitaron, exhortaron a los diferentes congresos de los estados para que legisláramos en la materia. Y nosotros, precisamente como fue a finales de la legislatura pasada y a principios de esta, no lo habíamos hecho. No es hasta que un medio de comunicación, vale la pena decirlo, sacó este tema y que era una omisión de nosotros, cuando empezamos a justificar y a promover en este pleno la justificación, vaya, la redundancia, sobre la creación del delito de la pederastia o de pederastia. Vale la pena decirlo que según la Real Academia de la Lengua es correcto decirlo de las dos maneras. Entonces, en el caso de, pues está más que justificado que alguien que toque a un menor debería de caerle todo el peso de la ley. En el año pasado, en el 2018, abuso sexual a menores de 18 años, en el estado hubo 10 casos. Violaciones a menores de edad hubo 7 y estupro 4 niños. Comparados a nivel nacional, no deberíamos estar muy orgullosos, no estamos en los primeros 3 lugares, pero estamos en el lugar número 9, arriba de la tabla, de la tabla promedio. Por eso es que está más que justificado que exista este delito en el estado de Sonora. Así que voy a darle lectura, no sin antes agradecerle a los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de este Congreso del Estado que le hayan dado una lógica celeridad al tema. Y le doy lectura al siguiente decreto, que adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Sonora. Artículo único, se adiciona a los artículos 169b y 169c del Código Penal del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 169b, se aplicará de 9 a 18 años de prisión y multa de 752.250 unidades de medida y actualización a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole que ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento. La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita en el párrafo anterior en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una mitad más. El autor del delito deberá ser sujeto a tratamiento médico integral, el término que se requiera, mismo que no podrá exceder al tiempo que dure la pena en prisión impuesta. Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá en su caso la patria potestad, la tutela, curatela,
la adopción, el derecho de alimentos, el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima en términos de la legislación civil. Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta. Artículo 169c. Para efecto de determinar el daño ocasionado al libre desarrollo de la personalidad de la víctima por los delitos a los que se refiere el presente capítulo, se deberá solicitar los dictámenes necesarios para conocer su afectación. En caso de incumplimiento de la presente disposición por parte del Ministerio Público, este será sancionado en los términos del presente código y de la legislación aplicable. En los casos en que el sentenciado no pueda garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad que se requiera, el Estado deberá proporcionar esos servicios a la víctima. Transitorio, artículo único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. En tal sentido, con fundamento en lo dispuestos por los artículos 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado de obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado y se firma con esta fecha. Lo rubrican los diputados Jesús Eduardo Urbina Lucero, María Alicia Gaitán Sánchez, Leticia Calderón Fuentes, María Magdalena Uribe Peña, Luis Armando Alcalá Alcaraz, Francisco Javier Duarte Flores, Miguel Ángel Chaira Ortiz. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Gildardo Real Ramírez.